Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar dónde una curva definida por una función de valor vectorial es suave. Primero, una curva suave no tiene esquinas o puntos agudos, así que aquí hay algunos ejemplos de curvas que son completamente suaves. Una vez más, observe que no hay esquinas o puntos afilados en cualquiera de estas curvas, ya sea una curva simple o una curva espacial. Por lo tanto, una función de valor vectorial producirá una curva suave en un intervalo dado si la derivada de la función de valor vectorial no es igual al vector 0. Entonces, si tenemos una función de valor vectorial r de t que tiene un componente x y o un componente x, y z, entonces si la derivada en ese valor dado de t no es igual a 0 para cada componente, entonces esa curva será suave. El punto donde una curva tiene una esquina o punto agudo se llama cúspide o nodo. Entonces, mirando esta curva aquí, puede ver que hay varios lugares donde esta curva tiene una punta o esquina afilada como vemos aquí, aquí, etc., y estos se llaman cúspide o nodos. Y esto ocurrirá donde cada componente de la derivada de la función vectorial sea igual a 0. Y en cualquier punto entre esos valores sería sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar dónde la derivada de la función con valor vectorial es igual a 0. Eso nos dará dónde ocurren los nodos. Y luego los intervalos de t entre estos valores será donde la curva sea suave. Avancemos y veamos un ejemplo. Aquí queremos determinar los intervalos a los que la curva dada es suave en el intervalo cerrado de 0 a 2π. Proporcioné el gráfico aquí para que podamos decir que habrá lugares donde esta curva tiene una esquina o punto afilado. Entonces, lo que hacernos aquí es determinar la derivada de esta función vectorial. Entonces, las derivadas de cada componente son iguales a 0, y luego determinan para qué valores de t tanto el componente x como el componente y de la derivada serían iguales a 0. Por lo tanto, puede ser útil escribir esto en una forma que sea más fácil de encontrar la derivada, lo que significa que voy a escribir esto como 3 y luego coseno a la tercera potencia. Esto me recordará aplicar la cadena cuando encuentre la derivada, y el componente y se elevará 3 veces sinusoidal a la tercera potencia. Bien, sigamos adelante y encontremos la derivada de esta función de valor vectorial. Recuerde que eso significa encontrar la derivada de cada componente. Entonces cosine realmente va a ser nuestro u. Cuando aplicamos las reglas de la cadena. Así que vamos a multiplicar por estos 3 que nos darán 9u la segunda vez que primas. O 9 coseno al cuadrado t. Y luego b se suprima la derivada del coseno t va a ser seno negativo t. Ahora, para el componente y nuevamente, tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí donde seno t es igual a u' será coseno t. Entonces vamos a tener 9 seno cuadrado t veces coseno t. El coseno es primo. Avancemos y limpiemos esto. Esto va a ser igual a 9 negativo, coseno cuadrado t veces senoidal. Entonces tendremos 9 seno cuadrado t, coseno t. Y, de nuevo, queremos saber cuándo es igual al vector 0, de modo que el componente sí el componente y son ambos iguales a 0. Entonces, lo que eso significa es que queremos determinar cuándo 9 coseno al cuadrado negativo t seno seno es igual a 0 y cuándo 9 seno cuadrado t coseno t es igual a 0. Por lo tanto, queremos el valor de t donde ambas ecuaciones serían iguales a 0 al mismo tiempo. Ahora recuerde resolver estas ecuaciones trigonométricas que queremos tener en términos de una función trigonométrica. Entonces, usando la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 podemos reemplazar el coseno cuadrado t con 1 menos seno cuadrado t. Entonces tendríamos 9 veces negativo 1 menos seno cuadrado t veces seno t es igual a 0. Y aquí podemos reemplazar el seno cuadrado t con 1 menos coseno cuadrado t. Entonces, usando esta ecuación aquí, queremos saber para qué valores de t sería 1 menos seno cuadrado t igual a 0. Y cuando seno t es igual a 0.
Y aquí queremos saber cuándo 1 menos coseno cuadrado t es igual a 0, y cuándo coseno t es igual a 0. Sigamos adelante y mueva el seno cuadrado al otro lado que queremos saber cuándo 1 es igual a seno cuadrado t. Entonces, si raíz cuadrada en ambos lados queremos saber cuándo más o menos 1 es igual a seno t. Entonces, un intervalo de 0 a 2 pi seno sería igual a 1 en t igual a pi sobre 2. Y seno t sería igual a 1 negativo en 3 pi sobre 2. Y luego, para un seno igual a 0, eso ocurrirá en 0, pi y 2 pi. Esto no es suficiente información para determinar dónde ocurren estos nodos o cúspides, porque estas ecuaciones aquí y estas ecuaciones aquí deben ser 0 para los mismos valores de t, así que sigamos adelante y resolvamos estas ecuaciones. Avancemos y agreguemos el coseno cuadrado t a ambos lados para que tengamos 1 igual al coseno cuadrado t. Nuevamente vamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, queremos saber cuándo más o menos 1 es igual al coseno t. Bueno, el coseno es igual a 1 en 0 y 2 pi. Y el coseno es igual a 1 negativo en pi radiantes. Y luego el coseno t es igual a 0 en pi sobre 2. Y también a las 3 pi sobre 2. Y en este caso, tenga en cuenta que los valores de t que hacen que la componente x de la derivada sea igual a 0, y los valores de t que hacen que la componente y de la derivada sea igual a 0, son todos iguales. No siempre es el caso, pero es el caso aquí. Entonces, estos son los valores de t donde la derivada de la función de valor vectorial es igual al vector 0. Por lo tanto, todos los valores entre estos la curva serían agradables y suaves. Avancemos y llevemos esta información a la siguiente pantalla. Teníamos t es igual a 0. T es igual a pi sobre 2. T es igual a pi. 3 pi sobre 2 y 2 pi. Eso significa que la curva será suave. En los intervalos entre estos valores. Será suave en el intervalo abierto de 0 a pi sobre 2, y luego de pi sobre 2 a pi. De pi a 3 pi sobre 2 y luego, finalmente, de 3 pi sobre 2. Ahora tenga en cuenta que estos intervalos son intervalos de t no x como normalmente pensamos cuando hablamos de ecuaciones rectangulares. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por mirar.